Oro. Desde la antigüedad, el brillo de este metal ha nublado la razón del hombre, llevándolo a las aventuras más desesperadas y a veces incluso a cometer crímenes. La gente literalmente estaba obsesionada con el oro. Y la más contagiosa de estas enfermedades fue, sin duda, la fiebre del oro, la extracción masiva y espontánea del metal precioso en los yacimientos recién descubiertos. A veces, la fiebre del oro contagiaba a cientos de miles de personas, que dejaban sus ocupaciones, su vida tranquila, y se iban al otro lado del mundo con la esperanza de conseguir un poco de oro. Por lo general, cuando se habla de fiebres del oro, se refieren a los acontecimientos en Alaska y el norte de Canadá a finales del siglo XIX. Sin embargo, en realidad hubo muchas más. En este episodio les hablaré sobre las fiebres del oro en América del Norte y Brasil. Sabrán cómo vivían los buscadores, cuánto oro extraían y quién realmente ganaba dinero con la extracción del metal precioso. Me llamo Simeón y declaro inaugurada la sección Cómo vivían. Comenzamos. La fiebre del oro brasileña. Pocos saben que la primera fiebre del oro no ocurrió en Alaska ni siquiera en California. La cuna de esta fiebre se puede considerar Sudamérica y, para ser más precisos, Brasil. La fiebre del oro brasileña comenzó 2 siglos antes de los famosos acontecimientos en Klondike, que Jack London describió con tanto talento. Y por su magnitud, superó a todas las fiebres del oro posteriores. La extracción masiva de oro en Brasil tuvo un enorme impacto en la historia de ese país y probablemente en todo el continente sudamericano. Todo comenzó en la década de 1660, cuando las autoridades de Portugal se preocupaban por buscar metales preciosos en sus colonias de ultramar. Y tuvieron suerte. Se descubrieron enormes reservas de oro en el sureste de Brasil, después de lo cual comenzó una verdadera histeria. Decenas de miles de locales se lanzaron a los yacimientos recién descubiertos. Y después también inmigrantes de Europa. La salida de población de Portugal fue tan grave que las autoridades tuvieron que restringir la emigración del país. Más tarde, en esa misma zona, se encontraron otros yacimientos significativos de diamantes, lo que avivó aún más la fiebre que ya era enorme. Para 1730, en el sureste de Brasil, ya vivía la mitad de la población del país. Y el centro administrativo de la región, la ciudad de Ouro Preto, se convirtió en una verdadera metrópoli, con una población de más de 80.000 personas. Al gobierno incluso le tocó trasladar la capital del país de Salvador a Río de Janeiro, más cerca de las zonas auríferas. En total, en la fiebre del oro brasileña participaron alrededor de 400.000 buscadores. Además, para trabajar en las minas, trajeron 500.000 de esclavos de África. Sin embargo, los buscadores morían tan masivamente como llegaban. El clima severo, las enfermedades y el trabajo pesado llevaron a la tumba a decenas de miles de buscadores de oro. En la región había una guerra constante entre los bandidos locales y los colonos, en la que las tribus indígenas participaban con mucho gusto. Lo interesante es que las autoridades de Portugal no exigían a los buscadores entregar todo el oro extraído al tesoro, solo cobraban un impuesto bastante razonable, alrededor del 20%. Sin embargo, ni siquiera eso impedía el contrabando. En total, desde 1700 hasta 1800 en Brasil se extrajeron alrededor de 1.000 toneladas de oro y 3 millones de quilates de diamantes. Después, los yacimientos se agotaron y Brasil volvió a ser un país pobre, hasta que descubrió otra fuente de ingresos, el café. Aquí hay que decir que las fiebres del oro generalmente siguen el mismo patrón. Los acontecimientos en Brasil son una clara confirmación de esto. Cualquier fiebre del oro tiene las siguientes etapas. El descubrimiento de oro. Para que comience una fiebre del oro, no basta con encontrar un yacimiento de oro. También deben cumplirse otras condiciones. Debe haber mucho metal. Pero lo más importante es la posibilidad de extraerlo con métodos primitivos, sin usar equipos complejos. Afluencia de buscadores. Si hay mucho oro y es fácil de extraer, los buscadores llegan rápidamente al yacimiento. Aparece un asentamiento temporal, que luego se convierte en grandes centros poblados. Paralelamente, se desarrolla la infraestructura de la región. Se construyen carreteras, puertos, almacenes, hoteles y tiendas. Extracción utilizando métodos primitivos. En las primeras etapas de la fiebre del oro, los buscadores extraen oro utilizando el equipo más sencillo, una batea, una pala y un pico.
Mecanización de la extracción. A medida que el yacimiento se agota, para extraer oro se tiene que utilizar equipos cada vez más complejos. Como resultado, los buscadores son reemplazados por compañías especializadas. Salida de los buscadores. Con la llegada de la compañía, la extracción artesanal de oro se va reduciendo gradualmente y los buscadores abandonan el lugar. Si no hay otros tipos de actividades en la región, las ciudades y pueblos construidos al inicio de la fiebre del oro caen en el abandono. La fiebre del oro en Siberia. Las fiebres del oro también ocurrieron en el Imperio Ruso. Sin embargo, no fueron tan grandes como en América o Australia. La razón era simple. Hasta mediados del siglo XIX, la mayoría de la población del Imperio Ruso no tenía derecho a moverse libremente por el país. Por eso, simplemente no había nadie para explotar los yacimientos. Aunque ya en 1812, el Senado del Imperio permitió a los súbditos explotar libremente los yacimientos de oro y plata, pagando impuestos al tesoro. Se considera que la fiebre del oro en Siberia comenzó en 1814, cuando el ingeniero Brusnitzin encontró un yacimiento de oro en la cuenca de los ríos Beresovka y Pishma. Existía una leyenda. El campesino viejo creyente, Yegor Dmitrievich Lesnoy, encontró una rica veta de oro en el río Berekul, que está en la actual región de Kemerovo, pero se llevó su secreto a la tumba. Al enterarse de esto, el comerciante del primer gremio, Andrei Popov, decidió probar suerte en el mismo lugar y compró un terreno. Tuvo suerte. Ya en el primer año, la mina dio un pud entero de oro y después de 5 años, 16 puds. El éxito de Popov inspiró a muchos aventureros que se fueron a buscar oro siberiano. Las costumbres de los buscadores de oro siberianos eran bastante peculiares. Por ejemplo, el exsiervo Tit Sotov, que hizo una fortuna extrayendo oro, celebró la boda de su hijo durante todo un año. Durante todo ese tiempo, los invitados bebieron champán e incluso lavaron los caballos con él. Sotov tenía una verdadera obsesión con el champán. Dicen que le gustaba bañar a las chicas en una tina llena de esta bebida. Otro buscador de oro de apellido Myasnikov mandó hacer sus tarjetas de presentación de oro puro. Cada una de ellas costaba lo mismo que 15 kilos de caviar de esturión. Uno de los buscadores de oro más famosos de esa época fue Gavrila Masharov. En 20 años de trabajo en la taiga de Yenisei, extrajo 12 toneladas de oro. Al hacerse rico, Masharov empezó a enviar sus pantalones a lavanderías de París. Las locales ya no le satisfacían. Y además, se mandó a hacer una medalla de oro de 10 kilos con la inscripción Gavrila Masharov, emperador de toda la taiga. Y ya en su vejez, Masharov decidió construirse un palacio con un templo y un invernadero donde planeaba cultivar piñas. El proyecto parecía tan ambicioso y costoso que el emperador de la taiga se endeudó. Y cuando no pudo pagarlas, los acreedores lo encerraron en la construcción inconclusa, donde murió de hipotermia. Sin embargo, solo unos pocos lograron tener éxito. El trabajo de los primeros buscadores de Siberia era como una lotería mortalmente peligrosa, en la que podías ganar 1 millón y luego derrochar el dinero. Pero la probabilidad de morir en algún lugar de la taiga era mucho mayor. Ya para finales del siglo XIX, los yacimientos de oro de Siberia empezaron a agotarse. Aunque la extracción privada de oro continuó hasta 1930, cuando el gobierno la prohibió por completo. Ya para 1861, los buscadores extrajeron en Siberia y en los Urales más de 580 toneladas de oro. Y hasta 1864 el Imperio Ruso fue el líder mundial en la extracción de este metal precioso. Después hubo otros. La fiebre del oro contribuyó a la llegada de personas y capitales a Siberia, lo que dio un fuerte impulso al desarrollo de la región. Золотые лихорадки в Северной Америке. La mayor parte de las grandes fiebres del oro ocurrieron en los Estados Unidos. En este país siempre hubo suficiente oro y personas dispuestas a extraerlo, a veces en condiciones totalmente inhumanas. El primer oro en Estados Unidos se extrajo en Carolina del Norte, un estado que está en el este del país. En 1799, el hijo de un granjero encontró en el río una pepita que pesaba 8 kilos. Llevó la extraña piedra a casa y durante varios años la usaron para sostener la puerta de entrada. Luego, el padre del niño, al parecer, sospechó algo y llevó la sospechosa piedra a un joyero, donde recibió por ella nada menos que $3.5. Sin embargo, el granjero rápidamente entendió la situación y fundó una cooperativa de buscadores de oro.
Un año después, encontró otra pepita, esta vez de 13 kilos. Después de eso, comenzó la fiebre del oro en Carolina del Norte, aunque tenía una peculiaridad agrícola. De la primavera al otoño, los agricultores cultivaban sus cosechas y después de la cosecha empezaban a lavar oro. El siguiente punto aurífero en el mapa de Estados Unidos fue Georgia. El metal precioso se descubrió aquí en 1828. Pero había un problema para los buscadores, los indios Cherokee que vivían aquí. Ellos impedían explotar el oro a gran escala. La cuestión se resolvió de manera muy simple. Se aprobó una ley para reubicar a los indígenas de los territorios auríferos. Unos años después, la Corte Suprema de Estados Unidos lo anuló, pero ya era demasiado tarde, porque para entonces los indígenas ya habían sido expulsados de sus hogares. Durante la migración forzada, los Cherokee perdieron aproximadamente una cuarta parte de los suyos. Los propios indígenas llamaron a la deportación forzada el Camino de las Lágrimas. Los yacimientos en Georgia se agotaron rápidamente. Así terminó la fiebre del oro. En total, aquí se extrajeron 24 toneladas de metal precioso. En 1848 se encontró oro en California. Esto llevó al inicio de una de las fiebres del oro más famosas. En esos tiempos, llegar a California no era fácil. Para eso, había que rodear Sudamérica en barco o cruzar todo el continente norteamericano. Y en cada una de esas rutas, los buscadores de oro enfrentaban diferentes peligros. Pero eso no detenía a los valientes. Ya en 1849 llegaron a California 80,000 buscadores. En total, durante los años de la fiebre del oro, llegaron aquí alrededor de 300,000 personas. La gente venía en busca de oro desde Europa, Asia y Sudamérica. La fiebre del oro en California duró 11 años. Después de eso, comenzó a disminuir gradualmente debido al agotamiento de los yacimientos. Durante ese tiempo, la región recibió una enorme afluencia de dinero y mano de obra. Por ejemplo, gracias a los buscadores de oro, la población de San Francisco aumentó de 200 personas a 36,000 en 6 años. En 1850, California obtuvo el estatus de estado y se incorporó oficialmente a los Estados Unidos. Durante la fiebre del oro, se extrajeron alrededor de 4,000 toneladas de oro. Al precio actual, eso equivale aproximadamente a 50,000 millones de dólares. La fiebre del oro en California tuvo otra consecuencia, la ecológica. El asunto es que en ese tiempo se utilizaba mercurio para extraer el oro del mineral. Con ella contaminaron tanto los ríos de California, que incluso hoy el nivel de este metal tóxico es decenas de veces más alto de lo permitido. Los científicos dicen que todo volverá a la normalidad en unos 10,000 años. ¿Quién realmente ganó dinero con la fiebre del oro en California? Ante todo, los vendedores de palas, bandejas y otras herramientas de excavación, así como los proveedores de alimentos y ropa, los dueños de tiendas, salones y burdeles. No había suficientes productos, así que los precios eran simplemente astronómicos. Por una manta común pedían alrededor de $100 por una botella de whisky barato, una onza de oro, y un revólver costaba de 6 a 8 onzas de oro. La renta mensual y el pago por una habitación en San Francisco podían llegar hasta $2,000. En California empezó Levi Strauss, fundador de la famosa marca Levi's, quien confeccionaba excelentes pantalones para los buscadores de oro usando lona defectuosa. Eran tan cómodos que se vendían como pan caliente. Otro ejemplo, Samuel Brennan, comerciante y magnate de los medios, se hizo multimillonario y uno de los hombres más ricos del mundo, vendiendo utensilios de cocina y picos a los buscadores de oro. El oro del norte. En 1896 se encontraron ricas reservas de oro en los afluentes del río Klondike. Este descubrimiento provocó una fiebre sin precedentes entre los habitantes locales. Pero fuera de Alaska, se enteraron del oro del Klondike solo un año después. Simplemente, había comenzado el invierno y los buscadores quedaron aislados del mundo. Lo único que tenían en abundancia era el metal precioso. Todo lo demás escaseaba terriblemente. Por ejemplo, la sal común se vendía al precio del polvo de oro. Pero en la primavera del año siguiente, hasta el buscador más pobre tenía oro por valor de $100,000. Esta historia apareció de inmediato en los periódicos, y fue entonces cuando comenzó la verdadera locura. A Alaska se dirigieron cientos de miles de aventureros de todos los rincones del mundo.
Había tantos buscadores de oro que la policía canadiense solo permitía el paso a aquellos que llevaban consigo un suministro anual de alimentos de 800 kilogramos. A los demás simplemente los hacían regresar. La fiebre del oro de Klondike a menudo se llama la última gran fiebre del oro en la historia. Los nombres del río Klondike y su afluente El Dorado pronto se volvieron nombres comunes y significaban riquezas incalculables. Sin embargo, no todos los buscadores de oro lograron hacerse ricos. A menudo gastaban más en el viaje hasta Yukon de lo que luego ganaban. Muchos mineros de oro morían debido a accidentes, trabajo pesado, el clima severo y enfermedades. ¿Qué se puede decir? La gente muere por el metal. Es curioso que la fiebre del oro en Klondike fue una de las menos criminales en la historia. Los buscadores establecieron un sistema de autogobierno y rápidamente establecieron el orden. Antes del inicio de la epopeya de Klondike, nadie había intentado extraer oro en condiciones de clima ártico y permafrost. Sin embargo, como se sabe, el afán de lucro hace milagros. Por eso se encontró una solución. El proceso era así. El suelo congelado en el área aurífera se descongelaba usando numerosas hogueras. Esto tenía que hacerse durante muchas horas. Luego se retiraba la tierra y se seguían encendiendo hogueras. Además de leña, se usaba petróleo crudo, combustóleo y carbón. Después, la tierra se lavaba en agua helada y el oro extraído se separaba de la roca y el suelo, con la ayuda de mercurio. ¿Quiénes se beneficiaron de la fiebre del oro? Muchos buscadores tuvieron suerte. Se fueron a casa siendo personas ricas. Sin embargo, no solo ellos salieron ganando. En el Klondike se repitió la historia de California. Grandes ganancias terminaron en los bolsillos de proveedores y especuladores. Los precios de todo eran simplemente increíbles. También hicieron buen negocio los dueños de tabernas, hoteles, salones y casas de montaña. Y por supuesto, Alaska y el norte de Canadá también salieron ganando. Gracias a la llegada de los buscadores de oro, aquí surgieron nuevas ciudades, caminos y puertos. La población aumentó considerablemente. Hoy en día, Alaska es uno de los estados más ricos de Estados Unidos. Y los demás hoy pueden disfrutar de las maravillosas obras de Jack London, escritas por él después de su viaje a Alaska. Por cierto, el famoso escritor nunca llegó a encontrar oro, pero enriqueció la literatura mundial con imágenes inolvidables. El genocidio por el oro. Ya mencioné el triste destino de los indios Cherokee, quienes fueron expulsados de su tierra natal por el oro. Desafortunadamente, este caso está lejos de ser único. En septiembre de 1884, frente a las costas de Tierra del Fuego en Chile, naufragó el vapor francés Arctic. Se envió una expedición de rescate en un barco especial para ayudarlo. Los participantes de la expedición encontraron en el archipiélago abundante oro. Esta noticia se difundió de inmediato en todos los periódicos, y pronto aventureros de Europa y América Latina comenzaron a llegar a Tierra del Fuego. Los buscadores que llegaron de inmediato entraron en conflicto con la tribu Selknam, que vivía en la zona de los yacimientos. Los indígenas fueron víctimas de un verdadero genocidio. Los buscadores de oro atacaban las aldeas indígenas, los mataban, secuestraban a las mujeres y las obligaban a prostituirse. Si a finales del siglo XIX vivían 4.000 Selknam en Tierra del Fuego, para 1919 su número se redujo a 279 personas y en 1945 solo quedaban 25. Hoy en día, esta tribu se considera oficialmente extinta. Unas palabras para terminar. Ahora se puede decir con certeza que las fiebres del oro son ya una página pasada de la historia. Hoy en día, el oro se extrae con métodos completamente diferentes. Difícilmente valga la pena lamentarlo, ya que las fiebres del oro nos dieron no solo ejemplos de perseverancia, valentía e ingenio, sino que también nos mostraron hasta qué profundidades morales puede caer una persona guiada por el afán de lucro. Adiós a todos.